En el marco del proyecto de extensión universitaria, estamos realizando el ciclo de charlas con especialistas de la teoría, la crítica y la práctica escénica teatral, y hoy vamos a contar con la presentación titulada ¿Entrenar o no entrenar? Esa es la cuestión. Esta presentación va a estar a cargo de Laura Torres. Laura es actriz del Baldío Teatro, profesora de actuación en la Universidad Nacional de las Artes, integrante del equipo de producción y dirección artística del Festival de la Víspera y del espacio de creación en residencia de El Baldío Teatro. Ha formado parte del equipo pedagógico artístico y de la organización de los encuentros, seminarios y festivales del séptimo Red de Teatro, integrante de la Red de Salas Teatrales de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Les recuerdo que esta actividad está organizada desde la Cátedra de Entrenamiento Corporal 1 y 2 de la Licenciatura en Arte Escénico, Mención Teatro de la UNLAR. Y este sería el quinto encuentro de este ciclo de charlas. Asimismo, también les comento que este ciclo tiene por objetivo vincular a la comunidad interesada con el conocimiento de aquellos y aquellas profesionales del país a los cuales consideramos referentes teóricos de temas específicos abordados por las cátedras de nuestra carrera que integran este proyecto. Así que por eso es importante comentarles de qué cátedra sale, en este caso de entrenamiento, porque las próximas charlas dentro del mismo ciclo van a estar vinculadas a otras materias, como por ejemplo semiótica teatral o análisis histórico crítico del teatro o teatro y sociedad. Entonces, en ese caso, bueno, las personas que están cursando esas cátedras o a quienes les interesa, digamos, esa área, se van a poder sumar y conocer a especialistas en esos temas que no están, digamos, que nos acompañan desde otros territorios y y que justamente se suman para que podamos compartir, digamos, estos saberes y llevar adelante una construcción de conocimiento. Bueno, quedamos a cargo de esta charla titulada de esta manera así tan provocadora. ¿Entrenar o no entrenar? Esa es la cuestión. Vamos a ver qué nos dice Laura. Hola, buenas noches a todas. ¿Cómo están? Gracias Miriam, gracias Dani, a la facultad por la invitación. Siempre son muy valiosos los espacios de reflexión, los espacios que nos invitan a frenar un poquito en la locura actual en la que estamos inmersas y tomarnos el tiempo para pensarnos como hacedoras y hacedores del teatro, como gestores de nuestra propia actividad. Entonces, se agradece el convite a la charla y a la reflexión. Sí, cuando estaba pensando, que siempre hay un momento como de pánico en pensar, ¿qué digo en una charla? ¿Por qué? ¿De qué vamos a hablar? Entonces, buscaba también como de alguna manera obligarme a provocarme en la reflexión también a mí. Y inevitablemente voy a ser autorreferencial, porque podemos hablar solo de aquello que conocemos. Creo que la ventaja nuestra es que reflexionamos e intentamos buscar alguna respuesta a partir de nuestra propia práctica, y es desde ahí que nos tenemos que situar. Entonces, en este preguntarnos, entrenar o no entrenar, me hacía como algunas preguntas, ¿no? Que era, ¿para qué entrena uno? Primero hacía el para qué y no el qué era el entrenamiento. ¿Para qué entrena uno? Y si era necesario o no entrenar para hacer teatro. Como preguntas, a ver, ponernos en cuestionamiento, sobre todo aquellos que venimos de un campo que tiene como el entrenamiento de la actriz y del actor en un centro del trabajo, ¿no? De nuestro. Entonces, lo primero que pensaba es que estas preguntas que hice, el para qué, sobre todo, son preguntas que siempre retornan o que siempre están presentes en el trabajo, por lo menos en mi trabajo, y que las respuestas son las que cambian todo el tiempo. No hay una respuesta que se mantenga fija
a lo largo del tiempo en el preguntarnos para qué entrenar. Entonces, me ordené pensando un poco en el recorrido de mi vida como actriz en la Argentina en un grupo de teatro. Y fui como encontrando boyas, momentos de este recorrido que tienen que ver con el entrenamiento. Cuando yo empecé a hacer teatro por primera vez, no tenía ningún conocimiento ni de la palabra entrenamiento, ni de nada. Empecé a hacer teatro como empieza cualquier vecino o vecina que encuentra un teatro y que dice quiero hacer teatro, y que en mi caso en particular elegí empezar en un grupo de teatro y no en una escuela de teatro. Fui a averiguar a la escuela de teatro todo y decidí que me iba con la gente que estaba en la calle usando zancos y bombos, y dije, es por acá que quiero empezar. Entonces hubo como un primer momento muy de estudiante de un taller más general, que no tenía como esta reflexión sobre la práctica escénica, sino que más bien era poner el cuerpo y hacer, y en todo caso en algún momento uno se daba cuenta que ya llevaba 2 o 3 años y que no se iba del lugar al que había llegado. Entonces, cuando empieza como una etapa más ligada al trabajo del entrenamiento, yo le puse como un inicio del desconcierto, en el que esa pregunta, el para qué, era una pregunta así como con signos de interrogación y signos de admiración y sorpresa del, pero ¿para qué hago esto? Es así como muy fuerte, porque el primer momento de desconcierto es que es como el primer quiebre entre lo que uno imagina que es actuar o que es hacer teatro y el juntarse con un grupo de gente a hacer un trabajo que era muy físico y que parece no tener nada que ver con el trabajo escénico. Todos tenemos una idea del teatro y de actuar, no importa si hicimos teatro o no. Cualquier vecino tiene una idea, ya sea que porque vio televisión o porque un día fue a un teatro y lo llevaron a ver una obra, se hace una idea de lo que es actuar. Y creo que cuando uno se pone a hacer la práctica es donde pone en juego un poco, ¿no? Esas ideas. Y en algún momento intenta como o romper o la realidad misma le llevan a romper. Entonces el primer inicio es de ese desconcierto, en realmente el para qué era como medio desesperado y como diciendo no entiendo qué estoy haciendo y por qué me canso tanto haciendo estas cosas, pero donde el motor quizá, más allá de no entender o de no poder poner términos técnicos a aquello que uno estaba haciendo, tenía que ver con el deseo de estar en el lugar donde estaba, el deseo de trabajar con esas personas aún sin comprender, sin poder filosofar sobre la práctica, pero que el deseo de estar, de hacer el espectáculo que uno veía que hacían compañeros que venían trabajando juntos hacía más tiempo, y que es como el deseo más genuino, el deseo que entiendo que a la mayoría de nosotras nos lleva a hacer teatro por primera vez, ir y querer actuar. Entonces, quiero ir y quiero hacer eso, ese espectáculo. En el caso del baldío, ese espectáculo implicaba que estaban colgados de unos trapecios y unas cosas muy raras. Entonces, estaba muy ligado en ese primer momento a algo muy físico, porque había que subirse por una soga a un trapecio. Entonces, además había que tener como una fuerza y una coordinación física muy evidente. Pero bueno, lo evidente en realidad siempre oculta como algo como más profundo, que tenía que ver qué se buscaba en todo caso decir, transitar o hacer con esas piruetas medias raras en un inicio. Entonces, todo ese primer momento es un trabajo más fuerte en lo físico, en un trabajo de acrobacia. El grupo venía de transitar, estaba haciendo la escuela. Cuando digo el grupo me refiero a que había actores que estaban antes de que yo llegara, ¿no? Un director, actores que se habían formado algunos en los talleres y la escuela del baldío, otros que venían de otra formación, y un día decidieron conformarse como un grupo y ya venían trabajando hacía tiempo y habían hecho este espectáculo que a mí me encantaba de ver y que yo quería hacer un espectáculo así algún día. Y para esto ellos se habían metido en la escuela de circo, por lo tanto parte del entrenamiento mezclaba estos elementos, es como un gran sincretismo el entrenamiento en el baldío.
Yo hasta ese momento no había escuchado, y iba a pasar un tiempo, ni nada, ni quién era Grotowski, ni quién era Bajonio Barba, ni quién era Stanislavski, no tenía como mucha noción de las teorías teatrales, sino que simplemente seguía el trabajo de compañeros que tenían como alguna otra experiencia, y bueno, se había que saltar y volar, se saltaba y se volaba. Enseguida creo que ese desconcierto se transforma en un momento, pasa de un puro desconcierto a un momento como de un salto de fe, de por ahí no tener tan claras las cosas, pero saber qué era lo que tenía, que había que estar haciéndolo para encontrar algo que nos llevaba a la actuación o que nos iba a servir para el momento de armar el espectáculo. Y enseguida, digamos que cuando uno hacía un recorrido, yo como toda esta etapa la culmino con un momento en el que uno la afirmación férrea de la necesidad de entrenar. Es decir, sí, hay un momento en el que digo, es necesario, casi fundamentalismo puro, es decir, no se puede ser actriz si uno no entrena. Y así se reafirma, sale del desconcierto y dice esto, es esto o nada. ¿Y qué es útil durante un periodo? Eso. Entonces el entrenamiento empieza a tener un para qué que va mutando, que quizás todavía no lo podemos responder técnicamente. Entonces yo en la charla voy a ir del lado como más técnico por un lado y más filosófico tal vez por el otro, de la necesidad de estar en un grupo, que creo que se enmarca en esto, por lo menos mi experiencia, y encontrar a partir de ese trabajo grupal elementos de la técnica. Como elementos cuando uno pasa ese momento y empieza como a entender también técnicamente, no ya solo la necesidad de estar en un grupo formando parte y que el entrenamiento de alguna manera haya sido un rito de pasaje, digo, para estar en el grupo, había que hacer algo que hacíamos todos, digamos, como en un objetivo común. Los primeros elementos tenían que ver con algo de la acrobacia, un incipiente canto, porque al inicio era como más confuso el trabajo vocal, más caótico, quizás a diferencia de otros grupos que están en otras realidades que por ahí es más sistemático, nosotros nos movimos siempre entre el orden y el caos, digamos, entonces hay un inicio un poco más caótico de realmente no saber muy bien cómo era esto por ahí. La acrobacia se llevaba más tiempo y no sabíamos cómo meter la voz, y el primer gancho que encontramos fue empezar a cantar para encontrar un espacio donde encontrar la voz de la escena. Y cuando digo acrobacia, ninguno iba a trabajar luego en el circo, sino que a partir de los elementos de la acrobacia los reelaborábamos para el trabajo escénico como actores, para que eso fuera elementos que nos permitieran encontrar principios de qué tipo de energía se podía construir para la escena, de qué tipo de presencia escénica podíamos tener. Y entre ese camino lo que entra es el trabajo que hace el director del grupo sobre investigar danzas del noroeste argentino. Para ese momento sí, por ahí uno ya tenía como más idea de los maestros, a los compañeros más viejos ya habían leído cosas que conocíamos por los libros, de Eugenio Barba, que lo de Teatret, que lo que hacía Grotowski. Y el trabajo del grupo tuvo que ver con investigar qué danzas de nuestro país podían tener esos principios que hablaban los libros de danzas de Asia, de la India, de lugares diferentes, que teníamos nosotros acá, de nuestras tradiciones de pueblos originarios, sobre todo del norte del país. Y a partir de eso se fueron uniendo algunos elementos de rescatar de la danza de los cuartos y de danzas del carnaval, elementos que nos permitieran trabajar a partir de lo que luego en la antropología teatral se denomina como el equilibrio precario o el equilibrio más inestable, incorporar elementos de estas danzas y reelaborarlos en un trabajo de juego de apoyo, peso y equilibrio, que con el tiempo nosotros le dimos como un nombre no muy original a este ejercicio que fue robando cosas de otro, que se llamaba planta punta, porque improvisábamos
distintos apoyos con las plantas y la punta de los pies. Y eso nos permitió como encontrar un lenguaje propio, obviamente tomando elementos que íbamos aprendiendo también de otros. Después de este momento yo creo que pasaría lo que yo entiendo como una etapa en la que después de asentar ese entrenamiento, que para mí siempre estuvo ligado a alguna tarea creativa con algún espectáculo. El baldío tenía siempre un trabajo paralelo también de trabajo de calle o trabajo en escuelas, y eso obligaba te metía en la necesidad de resolver problemas prácticos de la escena. Si uno tiene que estar en la calle, necesita una determinada corporalidad para ser visto en el medio de la calle, y además, ¿cuál calle? No es lo mismo la calle en la quebrada de Humahuaca, en una ciudad pequeña, en un pueblo en medio de la montaña, que la calle en el medio del conurbano bonaerense, con trenes, colectivos, autos y ruido. Entonces, la necesidad, o una escuela que tiene un gimnasio con un techo tinglado de chapa y 300 niños que gritan cuando uno quiere hacer una función. Entonces, esa necesidad, ese problema concreto y práctico también nos ponía en tareas de entrenamiento, de buscar cómo resolver algo concreto que teníamos que resolver en el espectáculo, que en definitiva el primer aglutinador, el punto de encuentro, que entiendo nos conformaba como grupo, era las ganas de hacer espectáculos. Y luego eso derivaba en todo otro montón de cosas donde estaba incluido el entrenamiento. En este momento, entonces, el para qué quizás empieza a tener algunas respuestas que uno podía elaborar a partir de lo que había estudiado, del tránsito hecho y de la necesidad práctica. Entreno para esto, para resolver este problema, para que mi voz se proyecte, para que mi cuerpo cuente poéticamente. Uno empieza como a encontrar esas respuestas. Y sigue un tiempo largo. Y en ese momento yo le puse como unos nombres que sería un momento de hallazgos o de reformulaciones, que tenían que ver con, entonces ahora, hacerse nuevas preguntas técnicas y personalizar de alguna manera ese trabajo que hasta ese momento había sido muy colectivo. Es decir, el trabajo era, la acrobacia lo hacíamos todos juntos, el planta-punta lo hacíamos todos juntos, las danzas las hacíamos todos juntos, cantábamos todos juntos, y hacíamos lo mismo. Y a partir de ese momento, después de cierto recorrido, como que cada uno podía encontrar algo muy personal en ese ejercicio que tenía cierta estructura, pero que no era tan rígida como para que cada uno no pudiera meter su propia inquietud en ese trabajo que metía al cuerpo en escena, pero en realidad estaba trabajando también una manera de pensar, una manera de correr la imaginación a otro tiempo y espacio, que no fuera el de sentarnos y pensar y reflexionar y buscar teóricamente los resultados para encarar una escena, sino también poder hacerlo en diálogo en el espacio, con una velocidad y un ritmo de pensamiento que no tuviera que ver con la cronología del tiempo cotidiano. Luego, creo que un punto importante en el trabajo y en el desarrollo es el momento de poner en palabras lo que uno hace, como hoy. El momento en el que uno pasa, los que lo hemos hecho, porque quizás no es interés de todo el mundo, a transmitir la experiencia, tener que dar clase o coordinar un entrenamiento hacia otros alguna vez. En ese momento, siento que se hace como un primer cierre de esa pregunta del para qué, del es necesario. Uno trata de convencer a otros de que era necesario hacerlo y le trata de contar para qué lo hacía, y entonces vuelve a encontrar nuevas respuestas o se vuelve a hacer las preguntas desde otro lugar. Para mí, como para casi todas las personas que conozco que lo han hecho, el tener que pararse frente a otro a coordinar un entrenamiento o a dar una clase ha cerrado de alguna manera un ciclo en el propio aprendizaje. Verse obligado a transmitir la experiencia, tratar de encontrar alguna claridad en contarle a otro desde lo más básico, desde cómo hacer un ejercicio de saltar algo, hasta encontrar la pregunta o
el intento de respuesta a qué está trabajando, por qué la energía, qué es la energía, qué es el equilibrio, qué es una acción, en definitiva, cuando está en el entrenamiento y cómo eso de alguna manera va a servir para el momento de la creación y el momento de la escena. Después de todos estos momentos que sirven durante mucho tiempo, creo que llegó un momento en el que ese para qué vuelve a ser una pregunta en el ¿para qué sigo haciendo esto? ¿No? ¿Ya me sirve? ¿Es necesario ahora? ¿Sigue siendo necesario después de tanto tiempo? Después de que cada uno en un grupo encontró también como una parte más personal, donde meter como sus dudas, sus ganas. Y creo que se entra también en otra etapa, porque es inevitable, digo, y no por vejez, digo que uno va creciendo y que hay como una cosa lógica que creo que es lo que nos mantiene como un poco vivos y lo que es necesario para seguir en este camino que nunca dejamos de aprender. Creo que eso, así como es de agotador, es nuestra mayor virtud, en el trabajo artístico y en el trabajo específico del teatro y de la actuación. Hasta el último día que querramos actuar, vamos a estar aprendiendo algo nuevo y siempre vamos a estar yendo hasta donde sabemos, haciendo un espectáculo con lo que tenemos hasta ese momento, con lo que aprendimos y pudimos elaborar hasta ese momento. Y, y está bueno como plantearse que siempre hay algo más para aprender. En ese momento, recuerdo hace algunos años como la pregunta muy específica, porque ya el entrenamiento había dejado de ser, digamos, del núcleo que había empezado como una cosa colectiva y diaria, porque también transmitíamos la experiencia a otros, entonces también cambiaban los tiempos en el que uno le dedicaba solo a su propio entrenamiento, porque ya tenía como la responsabilidad de incorporar a otros a esta como pequeña cultura, pequeña tradición grupal con códigos comunes. Entonces la pregunta hace algunos años fue, ¿qué entrena hoy? ¿Cómo entrenar hoy una actriz que ya pasó los 40 años, que quizás no necesita estar saltando mesas y sillas con roles volados, que en su momento quizás lo hizo o quizás no, pero que tampoco es una persona vieja, digo, tampoco estoy vieja y es que no me puedo mover. Digo, ¿cómo encontrar el punto, es decir, de un cuerpo que todavía despliega un montón de energía en el espacio, pero que tampoco tiene como la intención de romperse con cosas que naturalmente la biología nos va llevando a tener que encontrar un manejo diferente del cuerpo, porque, digo, biológicamente nos pasa, digo, es decir, ser madre, engordar, adelgazar, tener que cargar chicos, todo eso nos va cambiando en el cuerpo y bueno, en algún momento está bien la pregunta, porque uno como quizás lo mismo que hacía ya no me servía, decir, bueno, pero ¿cuál es el entrenamiento en esta etapa de la vida como actriz en el que el cuerpo está y responde a un montón de cosas, pero tampoco necesita salir a ser así cual talibán corriendo y trepándose a las paredes, porque quizás el desafío pasa por encontrar un manejo de la energía, de la voz, desde otro lugar, porque de alguna manera ya nos probamos a nosotras mismas que podíamos correr, saltar, colgarnos del techo, volver, bajar y caer, y desplegar todo ese, y encontrar cómo generar y desplegar esa energía. Entonces empieza a ser el desafío, ¿cómo despliego esa energía desde otro lugar que puedo manejar diferente? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué necesito cantar? ¿Qué necesito decir con la voz? ¿Qué necesito decir con los textos que pruebo? Y es un momento en el que ya el entrenamiento por lo menos pasa a ser un ámbito que si bien yo siempre lo tengo como separado el momento del entrenamiento, del momento de la creación, donde los límites empiezan a ser más ambiguos, donde de la tarea del entrenamiento se pasa a una tarea creativa
mucho más fácil, como que se va y se viene. Quizás en una primera etapa uno, bueno, porque la acrobacia es muy como esquemática y uno tiene que correr, saltar, levantarse, hacer una vertical, volver. Entonces es difícil como eso, pensarlo ligado directamente a la escena, porque si no todos haríamos espectáculos haciendo medialunas y verticales en escena y no sería tan divertido. Pero con el transcurso, es decir, cómo los ejercicios se van transformando en unidades que uno va combinando y en algún momento el salto entre el mundo creativo, escénico y el mundo del entrenamiento se hace como ambiguo y uno puede moverse por los bordes y llevarse tareas creativas también desde un ejercicio. Que sigue siendo, yo sigo haciendo este trabajo sobre, para mí, esos fundamentos que escribieron mejor otros que yo y que yo encontré en la teoría después de probar cosas en el espacio y no saber qué estaba haciendo, siguen funcionando como principios básicos. El trabajar con el equilibrio, el generar una energía diferente a partir de apoyos que están jugando todo el tiempo con oposiciones, sigue siendo el motor en el espacio, sigue siendo la actriz, cuerpo, voz, mente, sentimientos en el espacio, generando una presencia escénica, el centro de la búsqueda de creación de materiales que pueden devenir en espectáculos. Pero en ese momento que de alguna manera parece que uno se responde, ¿para qué entreno? Es necesario. Siempre está bueno volver a ponerse en duda las respuestas que se dio y volver a buscar nuevas preguntas. Digamos que si alguien me pregunta, hoy dando clases, yo digo, sigo dando el entrenamiento, sigo haciéndolo y diciendo que es muy necesario y poniéndolo como en ese periodo de tiempo como algo necesario para también después jugar en la escena, una manera de accionar, una manera de la presencia diferente, pero también me respondo en que depende, para alguna gente es necesario, para mí lo fue, yo siempre digo, no creo haber podido ser actriz o haber decidido ser actriz si no hubiera tenido ese espacio del entrenamiento, que de alguna manera me forjó la decisión, la voluntad de trabajar día a día en los problemas, en querer resolver problemas, en querer crear un cuerpo diferente, una voz diferente, una manera de construir los espectáculos también a partir del entrenamiento. Pero también es verdad que hay gente que hace otro tránsito y que hace cosas muy hermosas, o en todo caso, lo que podríamos cerrar es preguntándonos qué es el entrenamiento o cuántos entrenamientos posibles hay. Y creo que uno elige en cada momento cuál de esos entrenamientos se quiere agarrar. A algunos, en mi experiencia, el entrenamiento siempre está más ligado a lo más expresivo, ejercicios que van hacia lo más expresivo, y otros que tenemos como esa separación de momentos que van en paralelo, no que son separados, pero como que hay un trabajo sobre la energía y la acción, sin preocuparnos por la dimensión narrativa de la acción en el momento que la estamos construyendo. Y dejamos como la preocupación o la ocupación de lo narrativo de la acción para el momento de la creación del espectáculo. Pero siempre como límites que a veces están muy claros, pero que al segundo siguiente empiezan a dialogar entre ellos. Un poco ese es mi recorrido, lleno de dudas, de preguntas, de afirmaciones que se desafirman al minuto siguiente, pero que sigue siendo para mí un espacio importante, un espacio que creo que es complicado encontrar en el contexto actual, el tiempo que requiere el trabajo colectivo, porque el entrenamiento es un trabajo que requiere de tiempo, que no es de resultado inmediato, es decir, hay resultado inmediato, pero lo que requiere es un tránsito para uno poder elaborar y decidir qué aquello de los ejercicios como ejercicios me sirven y cuáles los dejo de lado y voy por otro camino. Creo que, bueno, la realidad actual atenta contra el tiempo de dedicarle,
pero para mí sigue siendo importante cuando alguien se quiere incorporar a un trabajo, tener ese espacio de la manera que lo podamos construir, de saber que hay algo para hacer como actrices más allá de aprendernos la letra y ensayar un espectáculo. Que hay un momento del ensayo que tiene que ser un ensayo conmigo como actriz en problemas que no tienen que ver con responder a las necesidades poéticas y estéticas de un espectáculo que también tiene sus bemoles, su parte divertida, su parte linda y también problemática. Un poco ese es el resumen, si no voy a seguir hablando hasta las 12 de la noche. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por tu hermosa exposición. Ahora vamos a abrir a preguntas. Quienes quieran hacer alguna pregunta o algún comentario, queda abierto el espacio. Yo voy a iniciar hasta que los chicos ahí vayan pidiendo la palabra. Eh, eh, Preguntaba ahí luego Dani, me estaba preguntando, digamos que vos hablas de cómo vos detectás, digamos, aquello que vos necesitas en esta etapa de tu vida para resolver, ¿no? ¿Cuál es el tipo de entrenamiento que necesitas entrenar en este momento? Y me preguntaba, ¿cómo haces vos que sos docente para detectar eso en tus estudiantes? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesita el otro? ¿Sí? La otra persona, o si es que confías, digamos, en que, o si no, cómo llevas adelante esta búsqueda que tiene que hacer esta persona consigo mismo para poder detectar lo que necesita. Sí, siempre es un equilibrio entre observación e intuición. Depende en los ámbitos, ¿no? En el ámbito de la universidad es bastante, si bien tenemos horas de trabajo, el tiempo es acotado porque el número es grande, entonces es más difícil personalizar, uno tiene que como que lanzar un ejercicio que van a hacer 20 personas al mismo tiempo, y en ese camino y en el tiempo posible, bueno, detectar, porque uno ya sabe que que no todos le va a servir, porque un ejercicio es solo eso, un ejercicio. Yo pongo bastante el cuerpo dando las clases, como que todavía, si bien voy aprendiendo con el tiempo a poder conducir sin agitarme, haciendo todas las cosas, soy de estar bastante en el espacio, como que me cuesta más, sino salir. Y voy observando en general, como tengo un primer año, por ejemplo, son muchísimo más jóvenes, y hay algo que tiene que ver con la edad, ¿no? Y con la construcción del cuerpo a esa edad y el manejo de la energía. Entonces, lo primero que en general sucede, y que me parece más natural, es que todos queremos actuar en todo momento, cualquier cosa que hagamos. Y yo a propósito le digo, no hay que actuar, porque uno actúa con lo que tiene preconcebido que es la actuación. Entonces, si estamos, yo en las clases por ahí hago como exageradamente acentuar que el espacio de entrenamiento es separado de la escena. Después, al rato siguiente digo, es un paralelo, pero lo separamos, porque si no, estamos tratando de trabajar sobre la acción, eliminando la dimensión narrativa, y eso es lo más difícil, porque si para trabajar uno inevitablemente tiene que separar términos para hablar, pero uno no es que elimina el pensamiento y la imaginación por estar haciendo un salto arriba de una silla. Todo sucede al mismo tiempo en uno. Entonces, como creo que también es muy importante en el trabajo, no es mecánico, no es gimnástico, no es acrobacia pura, nada más, sino que los trabajos que son más entre composición y generación de energía requieren de un sostén, de un imaginario constante, pero ¿cómo hacer para que ese imaginario no se convierta en cuento las acciones que hago, cuento una historia todo el tiempo? Como huir a la necesidad de contar historias en ese ámbito, porque además hay muchas maneras de contar historias.
pero bueno, siempre elegimos una. Entonces, si el imaginario es tiro una piedra, porque es lo que me mueve y me da como el impulso de la reacción, resulta que 5 segundos después estoy tirando una piedra que le pega a mi primo, que es malo, y es como que se generan toda una serie de pensamientos que no sé si son útiles para trabajar la acción como acción pura. Después, en todo caso, reflexionaremos si pasamos al momento de la escena, todos esos elementos que son válidos, digo que ahí podemos romper reglas. Pero lo que yo detecto primero es como esa necesidad de eliminar o poner en suspenso o buscar otra coordenada y salir de la dimensión narrativa de la acción, que no implica ser mecánico o no imaginar. Pero ese es el primer punto más complicado, digamos, para mí siempre, como que es inevitable que en algún momento de, bueno, basta, no estamos actuando. Olviden la actuación por 20 minutos. Gracias, Lauri. Bueno, le damos ahí la palabra a Daniel, creo que tenemos los mismos problemas todos, ¿no? Lauri, qué lindo escucharte. Bueno, en lo que vos venías narrando de tu presentación, inevitable encontrar muchos puntos en común y sentirme también como narrado de nuestra experiencia de grupo en tus palabras, ¿no? Creo que hay muchos puntos de contacto y muchas coincidencias en la visión y en la perspectiva, ¿no? que estás poniendo. Y se me ocurría preguntarte, para nosotros el Baldío ha sido y es un grupo que ha generado una motivación especial en los proyectos, por lo menos grupal, a largo plazo en nosotros, ¿no? Camar Teatro de la Luna ha sido una referencia en el mundo del teatro independiente y de ese tercer teatro que echó raíces en Argentina. Y si bien hemos tenido ciertas inspiraciones en las que podemos coincidir, ¿no? Grotowski, Barba, y lo que te quería preguntar era, ¿qué cosas del entrenamiento consideras vos que es genuinamente baldío teatro? En dónde está, en dónde echó raíces el baldío en algo propio que quizás tiene inspiraciones, pero que ustedes hoy, digamos, forma parte de su apoyo no solo artístico, ético, artístico, estético, sino ético, ¿no? ¿Qué cosas de ese entrenamiento consideran que es propiamente de la identidad del baldío? Un poco contaba que este ejercicio que denominamos planta punta, que es un ejercicio y muchos al mismo tiempo, porque cada uno de nosotros con el tiempo lo fue variando. Inicialmente era un trabajo que hacíamos en ronda. Eh, Tony y otros compañeros venían de hacer, quizás en los años 80, otros varios entrenamientos, no sé si había pasado alguien del Living Theater en un momento por Buenos Aires y habían tomado clases y eso les había cambiado, habían leído Artaud, veían las fotos de Grotowski y algo de ese Barba que todavía no se sabía muy bien quién era. Y entonces ellos habían hecho como una síntesis trabajando elementos del Tai Chi, por ejemplo. Todo el trabajo como muy a tierra del Tai Chi Chuan, y lo habían llevado en esta mezcla que hacían de ir a la escuela de circo y encontrar una manera de trabajar, encontrarlo como parte de una postura base para encontrar una energía y estar en el espacio. Así nació, la primera etapa de ese ejercicio era así, como muy de casi, viste, el tai chi bien abajo, el árbol y un taloneo y un saltar desde esa postura, ¿no? Que era como bastante rígida. Y luego se iba como llenando de elementos que nosotros, no sé, imaginábamos que tenían que ver con lo que habíamos visto en fotos y leído de las danzas orientales, suponete, y uno cree que entiende cosas y las mete, y ese es el ámbito creativo. Entonces, trabajar como una postura que era como más rígida, y en la que realmente lo que había que hacer era sostener esa postura y después saltar, y era como bastante cansador y doloroso, pero bueno, uno insiste, ¿viste? Y salen. Entonces,
al principio era como una cosa más rígida. Cuando se meten los elementos de las danzas del noroeste, sobre todo eran 3 danzas que había investigado Tony por una beca de investigación, y que fue con ese trabajo que él lo conoce a Eugenio Barba y a Lodin y le dice, yo hice esto, digamos, como que sí, mira, acá también hay cosas reinteresantes. Y una era la danza del carnaval, que viste que tiene como un ritmo que acentúa uno de los pasos de 4 pasos, el del carnaval, en el norte, el de los diablos, que van como haciendo ese en 4 tiempos, pero acentúa sobre uno, como que uno cae más en el carnaval. Después habíamos visto de casualidad en uno de los viajes, que fue ahí donde Antonio empezó como esa investigación, la festividad de San Santiago, que es en julio, y las mujeres hacían una danza ese día del santo, que era con los cuartos traseros de cabras. Y era como un baile que avanzaban también en 4 tiempos, con los cuartos, una mujer de cada lado de las patas, y avanzaban y retrocedían, y esa danza termina como que se va cortando en tironeos esos cuartos. Entonces también había algo de eso de que es muy del andar andino, ¿no? Del peso como abajo, y se nos juntaba con algo del tai chi, y de esa danza que avanzaba y retrocedía. Y la otra era una que, no me acuerdo la festividad que se hace, pero es como imitar el correr de un suri, de un ñandú, que es como muy volado y muy saltado. Entonces, primero hacíamos como lo que entendíamos y que filmábamos y que habíamos visto en los viajes, de tratar de hacer esas danzas adentro de la sala, digamos, como sacarlas del contexto festivo y meterlas adentro de la sala y trabajarlas con este trabajo sobre el peso, la respiración y una manera del andar. Y luego eso se fue metiendo en la estructura más rígida y bueno, se empezó por suerte a deformar. Y lo que era rígido en una ronda, saltando y teniendo como el peso muy abajo y muy trabada la cadera, y después se metían estos pasos de danza, empezó a transformarse en una manera de improvisar con distintos apoyos. Obviamente que quedaba algo de estas dinámicas que habíamos como incorporado, pero empezó a hacerse como una estructura, no estructura de ejercicio, donde con el tiempo lo que permite, y lo que permite en la transmisión, por más que hagamos momentos como más rígidos de ronda, de bajar el peso casi como el tai chi, es que lo más importante es ese principio, que lo que estamos haciendo es improvisar equilibrios a partir de apoyos diferentes, y que estos se transforman de pasos a saltos, y que es casi como una danza personal. Entonces, es como es solo una estructura en cuanto a principios, no en cuanto a la forma, que por ejemplo, no sé, la danza del viento, la estructura es fija en su forma, son pasos determinados, el planta punta lo que nos permite es movernos entre ese equilibrio entre el orden y el caos, digamos, donde hay un principio que rige, pero que el ejercicio empieza a ser cuando el que lo hace lo puede volver como enteramente personal y improvisar a partir de esa estructura, como si fuéramos casi músicos de jazz, que tenemos escalas y notas que sabemos que podemos tocar, pero que podemos improvisar con eso. Eso es lo que yo siento como muy baldío. Y después otro trabajo que por ahí, perdón, tengo al perro acá, está entre el aprendizaje, entrenamiento y lo espectacular, fue el trabajo con la percusión. Porque fue, obviamente, por una necesidad de trabajo en la calle, pero fue todo un momento de aprendizaje, de tener que entrenar, tocar juntos en una formación con instrumentos de percusión. Y eso creo que fue un gran aprendizaje y una manera de poder entrenar lo coral aún sin cantar, digamos, porque hay que escuchar, entrar a un tiempo, poder caminar transportando los instrumentos. Entonces eso hacía que todos los elementos que uno trabaja en el planta punta le sumara ahora el trabajo de que además tenía que tocar, y ahí sí había que respetar una estructura, que es la estructura rítmica de lo que se estuviera tocando, ¿no? Súper interesante, Laura, y además uno empieza a pensar también qué es lo propio, ¿no? O sea,
Me encantan estas charlas porque también nos empiezan a motivar a pensar, digamos, lo que el otro está, o lo que la compañera está ahí exponiendo en el lugar también de trabajo personal. Bueno, yo para ir cerrando, si no hay ninguna intervención, te quiero hacer una última preguntita y ya luego te dejo a vos para que cierres. ¿Cuál ha sido la obra de la que disfrutaste más el entrenamiento? Varias, pero una fue hace mucho, mucho tiempo. Al principio disfrutaba esa cosa física, porque uno era joven y quería treparse a sogas y colgar del techo y eso, porque bueno, el cuerpo le daba para todo cuando tenías 20 años y eso era disfrutable. Pero más profundamente disfrutable fue un espectáculo hace mucho tiempo, que fue el momento que todos teníamos que tocar instrumentos y cantar juntos. Y cada vez que tuvimos que volver a algún espectáculo así, ese primero fue muy, como éramos, fue hace mucho tiempo, y era el primero, tenía como esa potencia, éramos un montón en escena, mucho color, mucho que nos habíamos bajado de los trapecios y esas cosas, y era muy divertido hacerlo y cantar juntos. Y después y lo problemático de cantar juntos, porque todos, viste, alguien tiene que ordenar y es buenísimo porque las notas suenan, es como casi matemático, es un do o es un do, no puede ser otra cosa. Entonces eso no admite mucha discusión y esa parte es muy divertida porque todos creemos tener respuestas y ahí es divertida. Y después siempre disfruto mucho cuando hay estas cosas. Hay espectáculos donde teníamos que tomar clases para bailar porque había momentos de algún baile y eso siempre es muy divertido. Y después, bueno, el espectáculo de humor que hicimos de monólogos, todas actrices, que fue como van a trabajar solo las actrices con temas que les interesen a las actrices y monólogos que sean de humor, que fue como la tarea técnica fue el desafío era, bueno, tienen que hacer un monólogo de humor donde le hablen directamente al público. ¿Qué onda? Se tiene que reír la gente con ustedes. Y eso fue todo un aprendizaje. Yo hasta el día del estreno, de hecho creo que escribí una nota para una de las revistas que teníamos, no tenía ninguna certeza de que fuera a funcionar. Hasta el día del estreno, para mí la gente no se iba a reír cuando yo hacía lo que tenía que hacer. Y lo único que tenía como confianza ciega en la partitura que había construido, digamos, en lo que, es decir, yo tenía que confiar en esas acciones. No, pero hasta el día que lo hice frente al público, yo dudaba de que eso fuera a funcionar como un espectáculo de humor. Y después funcionó y fue como para las actrices en ese momento, los varones del grupo se quedaron como con las ganas de esa experiencia, se perdieron, me parece, ese aprendizaje. Fue muy importante ese aprendizaje, digamos que a partir del espectáculo, es decir, encontrabas como también una síntesis técnica. Y lo más lindo de ese espectáculo, si bien era muy de monólogo de humor, que digo, en la Argentina hay como una gran tradición del monólogo también, ¿no? De humor, lo más lindo que nos pasó quizás era que quienes lo veían y conocían algo del trabajo decían, sí, es un espectáculo muy diferente, digo, no están más colgados del techo ni ninguna cosa así, pero puedo ver como un principio baldío que funciona en el trabajo de las actrices, más allá de que era una propuesta estética y poética muy diferente. Eso fue como divertido porque además fue como de gran aprendizaje. Ay, muchísimas gracias, Laura, por toda tu exposición. Bueno, entonces vamos a ir cerrando esta charla y, Dani, a ver. Una última posibilidad ahí de abrir un campo de reflexión en lo que venís diciendo y también intentando hilvanar con las otras charlas que precedieron a tu presencia, ¿no? Y esto del entrenamiento, me pregunto y te pregunto si no forma parte de un ámbito de lo que uno de los maestros llamó, bueno, el parateatro, ¿no? O sea, de pronto nos vemos insertos, digamos, con la excusa
del entrenamiento en un ámbito parateatral, ¿no? Es decir, algo que tiene una especie de latencia, una savia en sí mismo, motivado por actuar, como vos lo has dicho al principio, ¿no? Porque la promesa es subirse al escenario. Pero digo, si eso, eso que se genera en el entrenamiento forma parte de ese territorio de lo parateatral que quizás Grotowski toma una opción extremista, ¿no? Y se ubica en ese territorio de por vida después. Eso, ¿no? Preguntarte si hay una consideración justamente y una especie eh, de instancia propia que tiene que ver con los grupos, con proyectos a largo plazo. Es una buena pregunta con múltiples respuestas. Yo creo que sí, que por lo menos en mi caso, en las experiencias que conozco, que existiera el espacio de entrenamiento como un espacio colectivo, como un problema a superar o una cosa así, digo, un desafío a superar, tiene que ver con la constitución de lo grupal, de los lazos grupales, de un lenguaje común de trabajo y de una pertenencia, digamos, ¿no? De una tarea asumida colectivamente, donde si bien siempre hay algo individual y donde lo técnico está, porque si no, no tiene ningún sentido, para eso nos vamos a hacer yoga a la plaza, si solamente es para mover el cuerpo, sino que uno le encuentra ese sentido. Creo que en mi experiencia sí, digo, era parte fundante del grupo, no solo el espectáculo, porque para eso estamos, digo, para hacer el espectáculo, sino también esto de, bueno, ¿cómo hacemos ese espectáculo? ¿Qué actores queremos? Es decir, como, por lo menos la hipótesis, la ficción, digo, la excusa que nos encontramos, que decir que para hacer esos espectáculos que queríamos hacer, había que hacer eso. Y lo teníamos que hacer juntos, y que era algo que aprendíamos juntos. Creo que eso fue, y fue cambiando, y fue fuerte momentos donde también se incorporaban nuevos compañeros, digo, era como un espacio importante. De hecho, yo recuerdo en un momento fue ya con muchos años, pero cuando yo paso un espectáculo infantil que había hecho con otros 2 compañeros, yo a compañeros más jóvenes que no habían tenido esa experiencia del entrenamiento colectivo, y lo único que hacía era como pasarles el espectáculo, digo que si bien ellos ponían parte de su creación, había una estructura que ya estaba, y había como que primero parar esa estructura y después uno como encontrar también lo propio en esa estructura que funcionaba. Había algo que nunca terminó de funcionar, y para mí tenía que ver con que cuando lo había hecho yo actuando con Lucas y con Thibaut, con los compañeros, nos entendíamos muy fácil, porque habíamos compartido, si bien ellos eran mucho más jóvenes, son mucho más jóvenes que yo y se incorporaron en otra etapa al grupo, el haber compartido ese espacio del entrenamiento nos hacía tener un lenguaje común y una manera de comprendernos sin necesidad de tantas palabras. No sé hoy qué lugar ocupa, porque también entiendo que debe haber otras maneras de encontrarse, porque yo veo, hay grupos jóvenes que se encuentran y tienen sus formas, que no sé cuáles son. También es verdad que en el último tiempo, y especialmente post pandemia, hay espacios como que están difíciles, ¿no? De sostener lo colectivo en un mundo que nos ha puesto a trabajar cada vez más horas para sobrevivir y ganar cada vez menos. Y entonces eso atenta, sobre todo cuando estás más cerca de la ciudad, donde todo parece imposible, viste que el tiempo se te va como diluyendo. Entonces, darse el tiempo de parar, de saber que uno tiene 2 horas, no sé si todos los días, pero 3 veces a la semana para hacer ese trabajo, son espacios que cuesta sostener. Y también porque uno, después de tanto tiempo, quizás no es un espacio que lo erotice tanto de sostener para otros como hace 20 años atrás o 25 años atrás, porque hoy la necesidad de uno por ahí es otra. Entonces, siempre tengo como la contradicción de no ser la vieja asquerosa que dice estos jóvenes
En mi época todo era mejor, porque eso es mentira, digamos, porque en realidad mi necesidad hoy es otra frente a otro grupo de gente que por ahí quiere trabajar. Entonces, ¿cómo encontrar lo que, bueno, cada conformación nueva exigirá, ¿no? Digamos, pero creo que igual algo hay que combatir de como cierta inmediatez, como que no, es más difícil sostener procesos en donde uno tenga que esperar las cosas, como que eso atraviesa un poco. Después, en algunos momentos se encuentra, pero esta necesidad de, dando clases, supongo que les pasa, digo, a mí y saliéndome del rol de los jóvenes, en mi época todo era mejor, pero hay un umbral de la frustración muy cortito, digo, que está muy cerca de uno. Entonces, no resolver un ejercicio puede ser un drama. Entiendo que también todos, cuando éramos más jóvenes, era así, como todo era definitivo y todo es de vida o muerte, cualquier cosa estúpida es de vida o muerte, porque todos lo vivimos así en algún momento, pero el entender que hay tareas que requieren tiempo, digo, aprender a tocar un violín requiere tiempo, aprender a tocar un clarinete requiere tiempo, y aprender un ejercicio, por más que sea tonto, requiere un tiempo. Uno no tiene la obligación de saberlo o de resolverlo en los primeros 10 minutos que lo intentó. Y creo que esa construcción de la paciencia y del tiempo es algo que el contexto actual viene dañando en los últimos años, ¿no? Y quizás ese punto de encuentro, ¿cuáles son los nuevos puntos de encuentro? Porque quizás no es el espacio de entrenamiento tal cual lo entendíamos nosotros, y capaz que hay un espacio diferente, que hay gente construyéndolo desde otro lugar. Yo también creo que es eso, ¿no? Que uno también tiene que poder encontrar cuál es la nueva necesidad y la nueva forma de sostener algo colectivo que tenga que ver con el trabajo como actores. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Bueno, ahora sí, si no hay ninguna otra intervención, vamos a ir concluyendo, dándole cierre a la charla. En principio te agradezco un montón, la verdad que con cada uno y cada una de las compañeras con las que estuvimos compartiendo este espacio de estas charlas, ha sido, bueno, muy, muy hermoso y muy fructífero, porque nos ha permitido hacernos nuestras preguntas en torno a lo que estamos haciendo también, o lo que pensamos dentro del ámbito del entrenamiento, como te había contado recién. Y también tiene el objetivo, digamos, desde lo formal, que los estudiantes y las estudiantes de la carrera que están cursando esta materia se puedan también hacer estas preguntas, ¿no? ¿Para qué entren? ¿No? Que puedan reflexionar sobre eso, en este caso. ¿Para qué entreno y cuáles son las formas también que encontraría del entrenamiento en esto que es mi época, más allá de lo que me están proponiendo, bueno, mis profesores, que bueno, que somos representantes, como vos bien decías, de otra generación, de otra época. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias, la verdad, cada una de las charlas ha sido muy fructífera. En el caso de la tuya, bueno, tu generosidad de siempre, porque te conocemos también desde esos espacios del teatro independiente que hemos compartido también, así que estamos esperando también verte pronto, como te decía, físicamente, poder traerte, que los chicos te conozcan, y que también puedan compartir, digamos, con vos estas prácticas del entrenamiento. Y a quienes nos están acompañando, darles las gracias por el acompañamiento, acordarles que estas charlas quedan grabadas en el canal para quienes han llegado un poquito tarde, si luego las quieren escuchar desde el principio, o si las quieren escuchar de nuevo para poder reflexionar sobre algo que haya dicho la compañera y que no haya por ahí comprendido. Y lo último es convocarlos y convocarlas para la próxima charla, que va a ser con Fabián Castellani, desde la ciudad de Mendoza, con quien vamos a estar compartiendo la última charla de este ciclo.
El año que viene, como les comentaba, nos vamos a encontrar para tener charlas con otros referentes, pero ya en otras áreas, en otras materias. Así que bueno, muchas gracias, Laura, y bueno, esperamos verte prontito. Y gracias a todos y todas las presentes. Gracias a vos, Miriam, y sí, ojalá nos encontremos pronto y compartamos espacios de entrenamiento, de intercambio y de reflexión.